Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el último libro que es de Apocalipsis. Y voy a pedir a la iglesia que se pongan en pie mientras yo voy a dar lectura de la palabra. Y vamos al último libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 22. Cuando tengamos nos ponemos en pie y decimos amén. Amén. Y voy a dar lectura desde el versículo 6 hasta el 15. Repito, Apocalipsis capítulo 22 y estaré leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 15. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. La palabra del Señor siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen muy bien, con atención, hermanos, mientras me siguen la lectura. La venida de Cristo está cerca. Repitamos todos, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados todos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tomen asiento, por favor. El libro de Apocalipsis, que muchas veces el enemigo nos hace ver que no entendemos, que muchas veces el enemigo me dice es muy complicado, porque si hubiera sido complicado este libro de Apocalipsis, Dios no hubiera permitido que se escriba. Cuando usted llegue a Apocalipsis, amado hermano, no tenga ningún temor de que no va a entender. Pídale al Espíritu Santo que le revele lo que usted va a leer. Hay muchas versiones para que podamos nosotros entender la palabra. Dios ha levantado en el mundo entero, hermanos, a hombres y mujeres que han podido traducir la palabra de Dios. Se dice que hay en 3.500 idiomas que se ha traducido la Biblia. Cuando alguna vez el Señor les lleve a ustedes a Washington, que les recomiendo que lo hagan, vayan al Museo de la Biblia y ahí encontraremos cosas maravillosas. El libro de Apocalipsis no es otra cosa sino el complemento de la esperanza que los hijos de Dios tenemos en su venida. Él nos da la luz, la claridad. Él es la luz de nuestras vidas. Él derrama de su gracia, de sus bendiciones cuando nos proponemos a entender la palabra del Señor. No tenga miedo usted a leer el libro de Apocalipsis. Pida la inspiración del Espíritu Santo y vamos a ver cómo realmente concluye esta parte del libro de Apocalipsis
cuando el Señor puede usar a un varón de Dios para dejarnos esta herencia, este legado a nosotros que permitirá que nuestro crecimiento espiritual sea grande y que estemos nosotros cada día apercibidos en la palabra, que estemos cada día nosotros anhelando de que llegue ese día maravilloso que es la venida de Cristo. Amén. Así que la palabra del Señor nuevamente dice así, voy a leer el versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor está hablando textualmente, dice, he aquí yo vengo pronto. Les he dicho en muchas ocasiones, amados hermanos, y siempre cuando la gente me pregunta qué pasa con la venida de Cristo, yo siempre suelo decir lo mismo, que las profecías que están escritas en la Biblia se ha cumplido y que lo único que falta para que todo se complemente es la venida de Cristo. No estamos esperando nada más el pueblo de Cristo que no sea la venida. Y el Señor está hablando en este momento en su palabra. Dice, yo vengo pronto. Bienaventurados, dichosos los que han guardado mi palabra. Por eso, amados hermanos, todos los domingos cuando yo predico, o casi todos los domingos, yo siempre les digo, lean la palabra, ilústrense, memoricen los versículos, vivan sus vidas leyendo la palabra. Que eso sea el manjar delicioso que diariamente ustedes pueden saborear la dulzura de Cristo. Bienaventurados los que guardan mi palabra, dice el Señor. Si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros no asimilamos la palabra, si nosotros no leemos la palabra, nuestra vida cristiana no es fértil. Nuestra vida cristiana no tiene nada que ofrecer ni para nosotros mismos, hermanos. La palabra es el corazón de la vida de un cristiano, porque es la boca del Señor, es la palabra del Señor. ¿Qué haríamos nosotros sin su palabra? ¿Qué podría yo predicar en esta mañana si no tengo la palabra? Por eso, hermanos, siempre vayamos asimilando la palabra. Y doy gracias al Señor que siempre que les he predicado a ustedes, yo voy comedidamente, hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, preparándome para hablar solamente de la palabra. Yo no quiero salirme nunca del contexto, ni inventarme palabrerías, como dice el apóstol San Pablo, porque el Evangelio no son palabrerías, sino es poder de Dios. Amén. Así es que, amados hermanos, el Señor nos está diciendo en primera instancia que Él viene pronto, que Él viene pronto. No puede la humanidad estar pensando de que eso nos dijeron hace más de 2000 años y no ha pasado nada. El Señor sabrá por qué. En el tiempo de los apóstoles, cuando se predicaba Pedro, predicaba Pablo, Cristo viene, no vino en ese tiempo. El Señor sabrá por qué. Posiblemente porque nos daba a nosotros la oportunidad maravillosa de estar en las bodas del Cordero. Y esperó, y ha esperado. Y así vemos nosotros, hermanos, que en la segunda carta del apóstol San Pedro, dice el Señor que Él no quiere que nadie se condene. Él no quiere que ninguno de los que hay en el mundo entero se condenen, porque el Señor es amor, porque el Señor es misericordia. Pero nos está poniendo la alerta, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda mi palabra en su corazón y lo practica y me obedece. Eso es lo que el Señor está tratando de decir o dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Amados hermanos, aquí hay una confirmación en que tenemos que adorar solamente a un Dios, a nuestro Padre. Nosotros no podemos adorar a nadie. Le está reprendiendo, si usted quiere, el ángel a Juan, y le dice, no, tú no tienes que postrarte a mis pies, yo no soy nadie, yo soy como tú. Adora a Dios. Aquí no hay una enseñanza profunda, hermanos, donde no podemos estar confundidos nosotros de querer adorar a otro ser que la historia bíblica tal vez nos está enseñando. Hay que adorar al Padre Creador, hay que adorar al Espíritu Santo y a nuestro Cristo de la gloria, porque los tres son uno solo. Amén. Fuera de ese mensaje de adoración a Dios no hay otro, hermanos.
Aquí se rompe toda teología que está fuera del contexto bíblico cuando por una u otra razón se enseña a adorar a otras personas. No, hermanos amados, el Señor nos enseña a que tenemos que adorar solamente a Dios. Amén. El apóstol San Juan fue un ungido. Él fue tomado para escribir el último libro de la Biblia. Pero sin embargo, como que en él también existía alguna confusión para no tener un discernimiento pronto de saber a quién adoraba, para saber a los pies de quién se ponía. Por eso el ángel dice, no, yo soy un colega tuyo, yo soy un amigo tuyo, no tienes nada que hacer frente a mí, no te pongas de rodillas ante mí, adora a Dios. Usted y yo tenemos que adorar a ese Dios vivo, a ese Dios majestuoso, a ese Cristo de la gloria que dio su vida por nosotros. A Él es el único redentor. Él merece de parte nuestro todo honor, toda gloria. A Él pertenece todo lo que nosotros hacemos, adorar es solamente a Dios. Nunca estemos equivocados, hermanos, que hay que adorar a otra persona, a otro personaje que puede tratar la Biblia. No, amados hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis estamos mirando que habría que adorar al Padre eterno, al Dios de Abraham, de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de todas las tribus, al Dios de David, al Dios de Salomón, al Dios de todos aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. A Él, solamente a Él tenemos que adorarle. Y si adoramos a Él, entonces nos invita a que nosotros confiemos totalmente en el Señor. ¿En quién está confiando usted, hermano, en estos últimos tiempos? ¿En dónde están nuestros corazones? ¿En dónde está la intimidad de nuestras vidas? ¿En qué estamos realmente descansando? ¿En quién estamos nosotros mirando que necesitamos el socorro? ¿En quién, hermanos amados? Estoy seguro que usted y yo estamos confiando en ese Cristo de la gloria. Amén. Que usted y yo, hermanos, estamos adorando a ese Dios vivo, a ese Dios que ha cambiado nuestras vidas, a que ha transformado. Acabamos de cantarle al Señor. Él es el que ha transformado nuestras vidas. Amén. Porque el Evangelio es eso, transformación, cambio. Él es el único, hermanos, que nos ha hecho personas diferentes. Porque cuando Cristo vino a nuestros corazones, hermanos, todo quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. El Señor es el que ha transformado su vida. Es el Señor el que ha cambiado. Usted nota una cosa especial, hermanos, especialmente aquellos que no nacieron en un hogar cristiano, cuyo lenguaje ha sido siempre de Dios. Note usted su vida anterior, cuando usted no le conocía al Señor, diferente. La manera de hablar, la manera de pensar. Somos diferentes porque Dios nos ha cambiado. Usted no quiere ninguna otra cosa más que no sea las cosas del Señor. Y habla de Dios. Y percibe las cosas de Dios. Y está embarcado en las cosas del Señor. Porque Él nos ha transformado. Y usted no quiere ninguna otra cosa más que no sea las cosas de Dios, hermanos. Amados hermanos, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón de que en verdad Cristo es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, es el todo de nuestras vidas, yo quiero decirle que usted está bien conectado con el Señor y está muy bien encaminado en las cosas del Señor. Por eso Dios nos está hablando en esta mañana, hermanos, de que a Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que servirle. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es muy importante, hermanos, entender. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En el libro de Daniel 12:9 leemos que Dios le dice a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Vean ustedes algo que está advirtiendo en el Antiguo Testamento a Daniel. Dice, no cierres, no abras lo que te he dicho hasta ahora, porque esto se va a abrir hasta el fin. Notemos, hermanos, la esencia de este pasaje que es maravilloso. A Daniel está diciendo, no abras hoy lo que te estoy dando, porque eso es ¿para cuándo? Para el fin. Entonces ahora en Apocalipsis el Señor nos está diciendo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En otras palabras está diciendo, no cierres lo que yo te he dado, ahora ábrelo, porque yo vengo pronto. Una confirmación, amados hermanos, de este pasaje
que la venida del Señor es urgente, que la venida del Señor es pronta. A Daniel le dio una disposición y él obedeció. Él no abrió la palabra, pero ahora está diciendo: abre, porque yo vengo pronto. Nos anticipó en el Antiguo Testamento que no era el tiempo todavía de su venida, pero ahora en Apocalipsis dice: abre la palabra, di la palabra a toda la gente, indica lo que está ocurriendo. Por eso el Señor en el Evangelio se pronuncia y dice que cuando el Evangelio sea predicado en todos los países del mundo, entonces será la venida del Señor. ¿Podemos reconocer que la palabra de Dios se ha predicado en todos los países del mundo? La respuesta es que sí. ¿Cómo? A través de los predicadores, a través de los evangelistas, de los pastores. A lugares que no ha podido penetrar el hombre, el Señor ha mandado la radio, la televisión. Entonces creemos verticalmente a los hijos de Dios que la palabra de Dios ya ha sido predicada en todos los países del mundo entero. ¿Por qué, hermanos? Porque se confirma lo que nos dice en el primer capítulo del libro de Romanos, la epístola de Romanos, cuando dice que a todos ha sido anunciado el Evangelio. Ninguno puede decir: yo no he sabido nada. Nadie, nos dice en el Evangelio, en la epístola de Romanos, nadie puede decir: yo no he conocido nada, a mí nadie me ha dicho nada. No, el Señor, a través de los siglos, Él ha anunciado el Evangelio de una u otra manera para que la gente no pueda decir: yo jamás escuché. Ahora, la dureza del corazón de las personas ha hecho de que ellos no reconozcan la grandeza de Dios. Ha hecho que sus oídos estén sordos a las cosas de Dios. Pero Dios ha cumplido con su promesa. Por eso yo puedo decir: me llegó el Evangelio al tiempo que yo más necesité. Entonces yo no puedo decir nunca: a mí nadie me dijo nada. Unos han aceptado a Cristo a través de la prédica, a través de las campañas evangelísticas. Yo lo acepté al Señor leyendo el Salmo 25. Entonces el Señor no se ha quedado nunca estático. Ha querido que todo el mundo reconozca que Él es el Señor y que por lo consiguiente sepa de que Él es el Dios. Él no se ha quedado con la palabra. Nadie, hermanos, a través de la historia del mundo, nadie puede decir: yo no supe nada. Si reflexionamos en unos minutos, hermanos, nos podemos acordar claramente cuando Dios creó a la humanidad. Le indicó a Adán y Eva lo que tenía que hacer. ¿Fue claro el Señor? Muy claro. ¿Obedecieron ellos? No, no obedecieron. ¿Hubo pecado desde el comienzo de la creación? Sí, claro, hubo pecado. Pero hubo también redención y perdón. Entonces el Señor, a lo largo de todas las generaciones, ha explicado a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Pero sí, por cierto, no todos han escuchado, hermanos, la palabra de Dios. O mejor diría, no todos los que escucharon han creído. Y han abierto sus corazones al Señor. Y se han desviado. Conociendo al Señor, se han desviado las cosas del Señor. Pero ya no es un asunto de Dios. Es un asunto totalmente individual. Pero Dios ha presentado el mensaje de salvación desde la creación del mundo. Él no se ha quedado en un círculo para decir: no voy a presentar el Evangelio a las otras personas. Él vino para eso, hermanos. Porque nuestro Padre Eterno sabía de que no había en aquel entonces las personas podido cumplir la ley mosaica. Todos íbamos al infierno. Es ahí cuando nuestro Padre se encarna en la persona de Jesucristo y viene a predicarnos. Y empezamos a vivir de gracia. Y venimos a entender de que el perdón está situado en la cruz del Calvario. Amén. Porque Dios es gracia, porque Dios es amor, porque Dios es esperanza. La palabra del Señor continúa y dice nuevamente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Lo que nos está diciendo aquí el Señor, hermanos, es una cosa muy simple pero muy profunda.
La persona que quiere vivir en pecado y no quiere reconocerme que soy yo el Señor, que siga. Que siga su vida de pecado y haga lo que quiera. Porque el Señor ha presentado hoy el Evangelio. Y nos dice en el libro de Hebreos que cuando nosotros nos retiramos de las cosas de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo y no queda nada más que rescatar, sino la venganza y el juicio de Dios. Entonces el Señor está diciendo, si en este mundo la gente considera que yo no soy su Dios y que quieren vivir en su pecado, que sigan. No ocurrió en la época de Noé. La gente no quería escuchar nada, hermanos, del Señor. Le criticaban la edificación de una barca en medio de un lugar donde no había agua. No quería saber nadie. Pero cuando miraron que el castigo de Dios se hizo presente, querían que el arca se abra, pero fue muy tarde, hermanos. Hoy en la actualidad se ha predicado los 4 puntos cardinales. La gente no quiere venir a Cristo. Y cuando Él venga al juicio final, será muy tarde para las personas, hermanos. Entonces el Señor está diciendo a aquellas personas que quieren seguir consumiéndose en el pecado, que sigan. Que el injusto siga siendo injusto. Que el que vive esa vida de pecado, que sigue esa vida de pecado. Pero también la contrapartida que nos da ese versículo dice que los que estamos ya conociendo del Señor, los justos, los hijos de Dios, entonces practiquemos la justicia. Nos santifiquemos más. ¿Nota usted una cosa, hermanos, maravillosa en nuestra vida cristiana? Que le debe haber pasado a usted, obvio. Cuando usted está más de cerca de Dios, cuando usted está en más búsqueda de Dios, quiere más de Él. Yo quiero más y más. Hay una canción que hemos escuchado, hermanos. El Hijo de Dios que está cerca y que está totalmente concentrado en la palabra y que ve la gracia de Dios, la misericordia, las bendiciones, quiere más de Dios. Y paulatinamente sigue llenando su corazón y se está dando cuenta que no hay nada en el mundo que le pueda traer algo que no sea las cosas de Dios. Y va mejorando su estatus. Y va con ese deseo de seguir leyendo la palabra, de comunicarse con el Señor, de orar más tiempo, de estar prendido en las cosas del Señor, como decimos vulgarmente, estar enchufados en las cosas del Señor, estar prendidos en las cosas de Dios. Hay un deseo interno que nos mueve estar más de cerca al Señor, que es el Espíritu Santo que nos conduce a las cosas maravillosas de Cristo. Amén. Mientras más estamos nosotros con el Señor, más anhelamos las cosas de Él. Mientras vamos, hermanos, separándonos de Él, hay un enfriamiento absoluto, total, en todos los aspectos, hermanos. Usted no sabe eso. Deje de leer la palabra, deje de orar, deje de congregarse, y el asunto va a ser muy fácil para que se enfríe inmediatamente. Deje de hacer las cosas que Dios pide y el enfriamiento va a ser rápido en la vida. Pero cuando hacemos lo opuesto, hermanos, y hacemos lo que el Señor nos dice, que nos santifiquemos más, que busquemos más del Señor, que estemos conectados con Él, que hagamos más su voluntad, que busquemos su rostro con más denuedo, nosotros vivimos la vida de victoria, hermanos. Amén. Y no tiene una cosa importante, escúchenme bien, hermanos. Mientras más estamos cerca de Dios, las bendiciones de Dios son imparables, hermanos. Amén. En todo aspecto. Son imparables. Y nos sorprendemos totalmente. ¿Cómo nosotros hemos recibido tantas cosas del Señor? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vemos su gracia. Y llega la prueba. Y nos golpea cosas difíciles en nuestros hogares. Pero el Señor nos mantiene firmes. Amén. Y sentimos la presencia de Él. Y en esa soledad, y en esa angustia, y en esa necesidad que existe en nuestras vidas, dice el Señor: aquí estoy presente, hijo mío. Yo te amo. Amén. Yo te levanto. No temas. Yo estoy contigo. Aleluya. Y vemos cómo se desvanecen los problemas. Y vemos cómo llega a nuestras vidas las necesidades que le hemos clamado por tanto tiempo, hermanos. Podemos ver entonces la diferencia, que es lo que significa estar más cerca de Cristo y estar lejos de Cristo. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Escuche bien lo que está
y diciéndole el Señor en esta mañana que tenemos que santificarnos más para estar con Él en bendición completa. Vuelve a decir el Señor en el versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a cada uno según su obra. El Señor vuelve a repetir en cortos versículos de distancia de uno al otro: yo vengo pronto, pero vengo a dar mi galardón a todos los que han hecho la obra que yo he querido. Por eso dice el Señor que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor no viene por cualquier cosa, hermanos. El Señor viene por un pueblo lavado en la sangre de Cristo. Viene por una iglesia transformada. Viene por una iglesia que está con corazón muy dispuesto a amar al Señor. El Señor no viene por cualquier cosa. El Señor viene por esa iglesia vertical. El Señor viene a darnos ese galardón para que usted y yo un día, cuando estemos en el cielo, seamos, dice la palabra del Señor, seamos nosotros los jefes de los ángeles. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Que nosotros vamos a ser los supervisores de los ángeles. ¡Qué grandeza, hermanos! ¡Qué opción tan maravillosa! ¡Qué bendición, qué galardón! Cuando Él nos pueda llamarnos de persona en persona por nuestro nombre y decir: aquí está tu corona. Aquí está lo que hiciste. Hoy te bendigo. ¿Vale la pena entonces prepararnos en estos tiempos? Claro que sí, amén, hermanos. ¿Vale la pena estar nosotros más cerca de Cristo? Claro que sí, hermanos amados. Porque es lo mejor que nosotros podamos tener. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Las cosas de este mundo son efímeras. Todo se quedará, hermanos. Todo lo que el Señor nos ha dado y que en fin de fines desde Él, todo se quedará, hermanos. Nosotros iremos sin nada, como llegamos a este mundo, porque no necesitamos nada en el cielo, nada, hermanos, porque el amor de Cristo ya nos ha regalado. Aleluya. Hoy es el día preciso, hoy es el día aceptable para prepararnos para que el Señor nos dé el galardón que nos está ofreciendo, los amados hermanos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas significa bienaventurados los que viven una vida santa. Bienaventurados los que han lavado sus corazones en la sangre del Cordero. Ellos son los bienaventurados. Nosotros somos los bienaventurados, que nos ha permitido estar en su presencia. Y concluye, hermanos, la palabra del Señor no es facilita, no es así de bondadosa cuando Él quiere ser vertical. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Más claro que eso no puede haber. Así que Dios, hermanos, está en el proceso de ver a la humanidad y clasificar, hermanos, de cómo nos encontramos. Pero Él viene nuevamente, escucha, hermanos, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El camino es angosto, cierto. La puerta es angosta, cierto. Pero la grandeza que nosotros tendremos, el compartir con Él en las bodas del Cordero, será algo que no puedo imaginarme yo. Si hoy, cuando estamos con Él y sentimos de su presencia, y sentimos de su amor, de su gracia, de su bendición, de su bondad, las bendiciones en abundancia que nos hace llegar, ¿cómo será, hermanos, cuando estemos junto a Cristo, mirándole su rostro? Y cuando Él le abrace a usted, y cuando Él le bese, y cuando le diga: ven, mi buen siervo fiel, por lo poco has sido fiel, por lo mucho te pondré. Ven y goza en la presencia de tu Señor. Aleluya. ¿Qué más podemos nosotros pedir, hermanos? Vale la pena entonces aplastar el acelerador, hermanos, en las cosas que van a permanecer, no las cosas que perecen, pero sí las cosas que permanecen, hermanos. Aceleremos nuestra vida cristiana, porque el Señor nos está diciendo en esta mañana: yo vengo pronto. Aleluya. Inclinen sus rostros, por favor, hermanos. Padre bendito, queremos reconocer lo que tú nos dices, que vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe.
Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestras vidas lo que tú quieras, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres apercibidos, nos encuentres, Señor, listos para irnos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres, Señor. Así es, Señor. Para que haya en nuestras vidas contentamiento y que tú nos mires cada vez y cuando, Señor, cómo estamos. Señor, necesitamos de tu gracia. Señor, necesitamos de tu perdón. Señor, necesitamos que nos ayudes, Señor, porque reconocemos que tú nos dices, sin mí nada podéis hacer. Sí, Señor, ni siquiera podemos amarte, ni siquiera podemos, Señor, guardar la fe si tú no nos ayudas, Señor. Padre Santo, en esta mañana, derrama una gota de tu sangre preciosa en mi vida, en la vida de mis amados hermanos, y perdónanos, Señor, si no estamos a cuentas contigo, para empezar la vida que tú quieres, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.